En esta oportunidad vamos a conocer la diversidad de llaves o herramientas que existen para la bicicleta. Muchas de ellas son indispensables, pero también algunas pueden ser sustituibles. Vamos a hablar entonces qué es, cómo usarlo y si son indispensables o no. Empecemos entonces con esta primera herramienta que se usa para los ejes clásicos, para los ejes centrales con canastillas que todavía se usan en muchas bicicletas. Si tienes entonces este modelo de eje, esta llave que está compuesto de dos partes, que sirve para retirar la tapa del lado derecho y del lado izquierdo, deberías tenerlo. Entonces, ¿cómo se usa esta llave? Esta llave hay que tener en cuenta lo siguiente. Tiene entonces dos secciones que corresponden con las ranuras que tiene cada tapa de nuestro eje sellado. En esta parte, por ejemplo, de la biela, que es del lado contrario del plato, usamos esta parte de la llave, que corresponde con las ranuras, y giramos y podemos retirar. Una vez retirado esta sección, procedemos a retirar la tapa del lado contrario y usamos la otra sección de la llave, que corresponde con las ranuras de la tapa. Giramos y podemos retirar. ¿Esta llave es indispensable? No necesariamente. Puede ser sustituible. Es verdad que este tipo de eje se puede usar una llave regulable de boca ancha para poder retirarlo, así que es una llave que nos ayuda a poder realizar el trabajo de manera mucho más fácil, pero no necesariamente es una llave indispensable. En el caso de la segunda llave que vamos a ver ahora, este modelo de llave está dirigido para aquellas personas que usan estos tipos de pedales automáticos y tienen la necesidad de realizar algún mantenimiento a los pedales. Entonces, si tienen este modelo de pedales, necesitan esta llave para poder realizar dicha acción. Entonces, ¿cómo se usa esta herramienta? Esta herramienta hay que colocarlo en esta sección ranurada que tiene los pedales y luego usar una llave regulable y girar. De esta manera entonces vamos a retirar totalmente el eje de nuestros pedales para darle una limpieza, darle una nueva lubricación y de esa manera entonces alargar la vida útil de nuestros pedales. En ese sentido, al ser un tipo de pedal con esta terminación ranurada, este tipo de llave podría ser una llave indispensable. En todo caso, se podría improvisar con algún otro tipo de herramientas que nos permita retirar, pero que seguramente esta llave nos facilitaría la vida. En tercer lugar, tenemos este alicate que nos va a permitir recortar las terminaciones de nuestros cables de cambios, de frenos, y evidentemente es una herramienta que nos facilita el trabajo al momento de realizar una instalación de nuevos cables, de nuevos terminales para nuestros cambios o para nuestros frenos. Entonces, ¿cómo se usa esta herramienta? Normalmente nos va a permitir recortar, regular el tamaño de los cables o cortar el exceso de los cables, por ejemplo, al final del proceso de instalación, pero también nos permite recortar los forros o fundas de los cables o de los cambios para obtener el tamaño preciso que necesita cada cuadro. Es una herramienta, evidentemente, que puede ser sustituible, puede ser reemplazada por cualquier otro tipo de alicate de corte que nos permita realizar la misma función. Por tanto, no es una herramienta indispensable, podría ser sustituible por cualquier otro tipo de herramienta que permita realizar la misma función. Esta herramienta está dirigida para las personas que tienen bicicletas con frenos hidráulicos. Entonces, si es que necesitas realizar algún ajuste en las mangueras, ya sea que estás buscando instalar unas nuevas mangueras y tienen un tamaño un poco excesivo y necesitas recortar, o simplemente ya tenías instalado tus frenos hidráulicos, pero te has dado cuenta que las mangueras son demasiado largas. Entonces, puedes recortar, puedes reducir el tamaño, y para ello esta herramienta te permite recortar, pero también te permite insertar los terminales para poder conectar entonces la manguera a las manetas de los frenos hidráulicos. ¿Cómo se usa esta herramienta? Ya que te permite hacer las dos cosas, te permite recortar, regular el tamaño de la manguera. Entonces, primero recortamos y luego ajustamos en esta sección para poder insertar los terminales y las olivas a nuestra manguera y vamos ajustando en la parte superior de tal manera que nos permite insertar y dejar todo listo a nuestra manguera para poder entonces conectar a la maneta de freno. Es una herramienta que facilita bastante el trabajo. Evidentemente podríamos sustituirlo y usar alguna otra herramienta casera si es que así lo deseamos, ya que es un proceso que no necesariamente sea muy dificultoso la inserción de los terminales. Es bastante fácil, pero
para hacerlo de manera profesional, pues evidentemente una herramienta como estas será necesario para realizar dicha acción. La siguiente herramienta es bastante útil para poder retirar lo que vienen a ser las válvulas de la rueda de tu bicicleta, pero también para retirar las válvulas de la suspensión central de tu bicicleta o para realizar un inflado de tus suspensiones de aire. ¿Cómo se usa esta herramienta? Esta herramienta entonces nos permite insertar en el interior de la válvula y poder retirar. Si queremos reemplazar o si queremos quizás realizar alguna acción, por ejemplo, si tienes la necesidad de insertar algún líquido sellante en la cámara de tu bicicleta para los pinchazos, esta herramienta entonces te permite retirar la válvula para insertar cualquier líquido antipinchazo y poder entonces luego ajustar la válvula. Pero también, si es que tienes una suspensión central de aire o una suspensión delantera, también te facilita entonces el trabajo al momento de retirar las válvulas, ya sea para darle algún mantenimiento o realizar algún ajuste necesario. Esta otra herramienta que tenemos acá te permite retirar las bases o los anillos que se coloca en la parte inferior de la suspensión. Normalmente se podría hacer con algún desarmador plano, pero podría causarse algún daño al anillo o a la suspensión. Entonces, esta herramienta, con el modelo y el diseño que tiene, con partes biseladas, nos permite realizar el trabajo de manera mucho más sencilla. Con unos pequeños golpes ya podemos retirar los anillos de la base sin causar entonces daño a los anillos o causar daño a la suspensión. ¿Cómo se usa entonces esta herramienta? Esta herramienta hay que colocarlo en la parte media entre el anillo y la base de la horquilla. Luego, con algún martillo de goma empezamos a golpear suavemente y se va insertando de tal manera que va separando entonces el anillo de la base de la suspensión y luego ya podemos entonces retirar fácilmente. ¿Es una herramienta indispensable? Podríamos decir que no, porque se puede improvisar con cualquier otra herramienta plana que nos permita realizar el mismo trabajo, aunque nos podría tomar un poco más de tiempo. Incluso podríamos aventurarnos a causar algún daño a la horquilla o al anillo. Pero entonces esta herramienta sí te permite realizar un trabajo mucho más profesional. Luego tenemos esta otra herramienta que está dirigido a estos tipos de platos que tienen estos anillos de ajuste. Si tienes algunas manivelas de este modelo, entonces necesitas esta herramienta para poder realizar dicho trabajo. ¿Cómo se usa esta herramienta? Lo que hay que colocar es entonces en la base de nuestra manivela y luego usar una llave que viene a ser parecida a las que se usan para las tapas de los ejes bottom y simplemente girar si queremos soltar, ya sea para reemplazar el plato o para darle algún mantenimiento, y luego con la misma herramienta nos permite entonces ajustar y volver a instalar para tener listo nuestras manivelas. El proceso es bastante sencillo, entonces no requiere demasiado trabajo y nos facilita el proceso de retirar o ajustar nuestras manivelas. Luego tenemos esta herramienta que nos facilita bastante el trabajo de regulación de la tensión de los radios si tenemos un aro que se ha deformado por el uso, por el tipo de recorrido que realizamos y necesitamos realizar un ajuste y estamos buscando ahorrar tiempo. Esta herramienta entonces te permite realizar el trabajo sin tener que desmontar el aro de tu rueda. Simplemente hay que instalar en cualquier parte lateral del cuadro para poder ir viendo qué secciones del aro requiere algún ajuste de tensión de los radios y tener entonces a tono nuestro aro de nuevo. Hay que colocarlo con unas bandas de goma. Una vez que se ajusta, nos permite entonces identificar las secciones que necesitan ajustarse la tensión de los radios. ¿Cómo se usa esta herramienta? Se coloca de esta manera, luego vamos girando el aro y el sensor de nuestra aguja va identificando entonces las secciones del aro que necesitan alguna tensión o necesitan soltar alguna tensión de los radios para poder equilibrar y tener un aro bastante centrado. El proceso es bastante sencillo, es una herramienta que podría ser sustituible por algún otro modelo que incluso podría fabricarse, es decir, tener una herramienta casera cumpliendo la misma función. Pues hay diversas maneras de poder realizar un centrado de un aro sin tener que desmontar de la rueda. Evidentemente esto facilita la actividad y también nos ahorra tiempo, nos permite realizar el trabajo sin tener que desmontar la rueda de nuestra bicicleta. Esta herramienta es sumamente importante si es que está necesitando reemplazar los anillos
para la suspensión de tu bicicleta. Entonces, deseas reemplazar por unos nuevos o unos de mejor calidad o simplemente porque ya están deteriorados. Entonces necesitas tener esta herramienta. ¿Cómo se usa esta herramienta? Lo que hay que colocar entonces en la base de la herramienta es el nuevo anillo que se va a insertar en la suspensión. Y luego colocamos en la base de la suspensión y con un martillo de goma vamos a ir ejerciendo los golpes necesarios que nos permitan entonces insertar y dejarlo en su lugar de manera correcta. Facilita bastante el trabajo porque vamos a evitar estropear los anillos si es que golpeamos directamente al anillo, que es lo normal que se podría hacer, pero entonces con esta herramienta vamos a realizar un trabajo mucho más eficiente. En el caso que tengas, por ejemplo, este tipo de manivelas en tu bicicleta, con estos anillos de ajuste, esta herramienta entonces va a ser bastante necesaria para realizar dicha acción. ¿Cómo se usa esta herramienta? Si quieres retirar, por ejemplo, la tapa del centro del eje de tu manivela, insertas y luego giras, ya que es una tapa que no requiere demasiada presión, simplemente cumple una función determinada de ajustar, alinear a la manivela para luego los tornillos laterales de la parte superior son los que van a fijar firmemente a la manivela. Entonces, la tapa del centro no cumple una función de ajustar con precisión a la manivela. En ese sentido, no se requiere demasiada fuerza para el ajuste y tampoco, evidentemente, para soltar la tapa. Si tienes este otro modelo de manivelas que tiene tapas con orificios para algunos pines, entonces necesitas esta herramienta para poder retirar las tapas, ya sea para la instalación, para darle algún mantenimiento o cualquier otra necesidad. Es una herramienta que evidentemente no es indispensable, se podría improvisar con algún otro tipo de herramienta que tiene la misma característica para realizar la misma función. Entonces, ¿cómo se usa esta herramienta? Si adquieres este modelo de herramienta con pines, los pines vienen de manera separada y se puede insertar cuando se crea necesario. Por ejemplo, instalamos en ambos extremos y luego vamos a rematar y ya tendremos listo la herramienta. Ubicamos nuestra manivela y giramos en los orificios hasta conseguir que se suelte y ya luego con las manos podemos retirar. Como decíamos, es una herramienta que no necesariamente es indispensable, se puede improvisar con cualquier otra herramienta casera ya que la tapa no lleva demasiada presión en el ajuste. Ahora bien, pasemos entonces a estas herramientas que terminan teniendo una importancia bastante interesante en el uso de las personas, ya que podríamos decir que esta herramienta está dirigida para las cadenas que tienen unión de pines y que se va a encontrar normalmente en las bicicletas de 6, de 7 y de 8 velocidades. ¿Cómo se usa esta herramienta? La cadena hay que colocarlo en la parte del centro que coincida con el pin y luego vamos a ir ajustando y el pin se va a introducir en la parte contraria. No necesitamos ajustar demasiado, hay que controlar el ajuste porque no necesitamos retirar totalmente el pin, debe quedarse así. Para que cuando unimos ahora, colocamos de manera contraria, el pin debe estar al lado de donde se ajusta. Y de esa manera vamos empujando el pin, insertando nuevamente en su lugar. La parte contraria impide que sobrepase y de esta manera entonces realizamos el trabajo. Si tenemos un eje sellado y necesitamos retirar o necesitamos quizás realizar algún mantenimiento, algún reemplazo, esta herramienta entonces es sumamente importante para realizar dicha acción. ¿Cómo se usa esta herramienta? En este caso estamos usando un extractor de eje sellado con un tornillo de seguridad que nos permite fijar de manera precisa. En otro video también hemos mostrado cómo se puede improvisar este tornillo que cumple la misma función, pero lo podemos hacer de manera casera, reciclando algunos componentes que tenemos en el taller o en la casa. Entonces, esta herramienta colocamos en la tapa del eje, en las ranuras, y luego el tornillo de seguridad nos permite fijar totalmente. Y esto nos garantiza que al momento de girar no va a sobresalir, no se va a soltar la herramienta de la tapa de nuestro eje y podemos girar con toda seguridad. Y luego, si queremos retirar las bielas de nuestra bicicleta, necesitamos un extractor de bielas o un extractor de Catalina. Para ello retiramos los tornillos y usamos entonces esta herramienta que está compuesto de dos partes. Primero hay que ajustar, enroscar la sección en la biela y luego la otra sección larga enroscamos en la base. Y finalmente ejercemos una presión para retirar la biela poco a poco. Esto evidentemente cuando la bicicleta tiene componentes en buen estado, en buen mantenimiento, el proceso es bastante sencillo. Normalmente no es así. Esta tarea se va a complicar según el tiempo, según las condiciones y el tipo de manejo que haya tenido, según el tipo de recorrido. Si hay humedad, hay polvo, hay óxido,
normalmente podría complicarse, o el estado del hilo de la biela también puede ser un factor que puede complicar la extracción. Pero esta sería entonces la manera de usar esta herramienta. Se enrosca primero la sección en el hilo de la biela y luego la otra sección finalmente es la que va a ejercer la presión y jalar la biela hacia afuera para retirarla totalmente. El uso de esta herramienta es de esta manera. Se coloca la llave látigo en los dientes del piñón y luego se inserta la llave en el centro. Se usa una llave regulable, se gira hacia atrás, mientras con la llave látigo se va haciendo presión hacia el lado contrario. Una vez que se retira la tapa, ya podemos entonces retirar el resto de componentes de nuestro piñón. Esta es otra herramienta que podrías fabricarlo tú mismo o podrías adquirirlo, pero evidentemente por la sencillez es fácil de tener una a la mano. Lo que nos permite esta herramienta es poder retirar el candado de la cadena para darle algún mantenimiento o también para instalar una nueva cadena. Vamos a ver más adelante que tenemos una herramienta distinta a esta, pero que realiza la misma actividad. ¿Cómo se usa esta herramienta? Lo que vamos a hacer es insertar en los espacios donde está el candado de la cadena y generar una presión hacia adentro, de tal manera que vamos a liberar la presión del candado y separarlo. Cuando queremos unir, usamos la herramienta para conectar ambos extremos y nos permita, por ejemplo, colocar el candado de la cadena con mucha facilidad. De esta manera, una vez que tenemos unido, colocamos el candado y luego retiramos la herramienta para que nos permita ahora colocar en un extremo contrario al candado y jalamos, hacemos presión. Esto, si es que la cadena está en buenas condiciones, pues esta herramienta nos va a permitir realizar dicha tarea. Pero hay situaciones en las cuales la cadena se encuentra en condiciones de bastante presión y no es fácil retirar el candado, o ya sea por óxido, ya sea por humedad. Entonces, no necesariamente esta herramienta es 100% efectiva. Va a requerir en algunas situaciones una presión mayor. Así que solo para situaciones en las cuales la cadena está en buen estado, tiene muy poco tiempo o necesitamos realizar una instalación de una cadena nueva, pues esta herramienta nos va a facilitar el trabajo. Caso contrario, lo mejor sería, en todo caso, usar una herramienta como esta que nos permite tener mejor presión, mejor control del retiro y de la instalación de la cadena, porque se puede realizar en cualquier condición, ya sea una cadena nueva, ya sea una cadena con poco uso, con mucho uso, una cadena que ha tenido demasiada presión y no es fácil retirarlo. Entonces, esta herramienta, este alicate, nos permite realizar la tarea con mucha más efectividad. ¿Cómo se usa esta herramienta? Pues es bastante sencillo. Si tenemos una cadena que tiene candado, insertamos entonces nuestro alicate en los extremos donde se ubica el candado y ejercemos presión hacia adentro. Y vamos a notar que se separa finalmente y ya podemos retirar el candado de la cadena. Podemos dar mantenimiento, podemos realizar una limpieza de la cadena si es que es necesario, si esa es la necesidad. Una vez que ya tenemos entonces todo listo la cadena, ahora podemos realizar la tarea de la unión con el mismo alicate. Colocamos entonces, ubicamos que coincidan con los orificios y usamos ahora el alicate de tal manera que ejercemos en los lados contrarios para generar la tensión y se inserte en su lugar entonces el candado. Y así quedaría entonces unido totalmente nuestro candado en nuestra cadena con toda seguridad. Ahora, si es que eres de las personas que te gusta revisar y tener a punto la tensión de los radios de tu rueda, esta herramienta va a ser sumamente importante porque te permite medir la tensión pareja de todos los radios de tu bicicleta. Puedes ir revisando radio por radio y darle el ajuste que necesitas para poder entonces tener una tensión pareja, uniforme en el contorno de tu rueda. ¿Cómo se usa esta herramienta? Lo que hay que colocar entonces es de esta manera. Colocamos la herramienta con los radios, luego en el centro ejercemos una presión y en la parte contraria, en la parte lateral, vamos a ver la tensión que tiene nuestro radio. Y de esa manera podemos saber si es que tiene demasiada tensión o si es que le falta. Entonces, con una llave de ajuste de radios, vamos a poder realizar el ajuste, la liberación de la tensión o darle mayor tensión. El uso de esta herramienta es bastante sencillo, solo hay que colocar los niples. En la base de la herramienta tiene una especie de ranura que coincide con la ranura del niple y se queda fijo y luego ya podemos ajustar o también podemos instalar nuevos niples en
en nuestros radios. De esta manera, por ejemplo, si tenemos un aro doble pared, no necesitamos preocuparnos que el nipple se vaya a insertar dentro del ring. Entonces nos facilita bastante el trabajo. Es una herramienta que evidentemente no es indispensable. Se puede realizar este mismo trabajo de varias maneras, pero también podrías tenerlo en cuenta si es que deseas facilitarte el trabajo o podrías fabricarte una similar. Luego, si necesitas retirar las tapas de tu eje botón, necesitas esta herramienta. Es sumamente importante. Hay que tener en cuenta que los modelos y marcas pues pueden manejar modelos distintos y no necesariamente esta llave es para cualquier tapa. Vamos a encontrar que algunas marcas pueden usar modelos distintos y por tanto puede variar el diámetro de las ranuras en cuanto al tamaño, pero similar al modelo. Entonces, ¿cómo se usa esta herramienta? Lo que hay que hacer es colocar la herramienta que coincida con la ranura de nuestra tapa y luego giramos para soltar, o si es que necesitamos ajustar, simplemente hay que girar al lado contrario. Las ranuras coinciden con las pestañas que tiene nuestra llave y de esa manera entonces nos facilita la actividad. Luego, si tiene la necesidad de realizar un mantenimiento a tu núcleo de tu masa, entonces esta herramienta que vamos a ver a continuación te va a facilitar el trabajo. Evidentemente para ello será necesario realizar la actividad de retirar todo el sistema de rodamiento de tu masa antes de acceder al núcleo. Una vez que has retirado todos los componentes de rodamiento de tu masa, ahora el núcleo queda libre para poder usar entonces esta herramienta que te permite girar y retirar la taza que tiene el núcleo para acceder a los rodamientos internos de tu núcleo para darle mantenimiento, para darle una nueva lubricación y entonces de esa manera alargar la vida útil de este componente. Para poder usar esta herramienta lo que tenemos que hacer entonces es colocar esta sección de la llave en el núcleo y que coincida con las ranuras que se encuentran en el interior de la taza del núcleo. Luego el tornillo nos permite ajustar y fijar la llave totalmente al núcleo para poder girar con una llave regulable. Una vez que hemos soltado, ya podemos culminar el proceso con la mano y acceder entonces al sistema de rodamientos que tiene nuestro núcleo para darle una limpieza, para darle un mantenimiento y alargar la vida útil. Esta otra herramienta es sumamente importante, por ejemplo, si has sufrido la desalineación de tu descarrilador, de tu pata de cambio trasero, ya sea que la bicicleta se ha caído accidentalmente o ha sufrido algún accidente durante tu actividad ciclística. Cuando pasa esto, entonces los cambios se van a desalinear, no vas a poder tener una combinación de cambios totalmente correcta, sino que al estar torcido la pata de cambio, lo que afecta es en la ejecución de las marchas. Para corregir esto, existe esta herramienta que te permite entonces alinear totalmente la pata de cambio y recuperar las marchas de manera correcta. Lo que hay que hacer en este caso, una vez que identificamos esa anormalidad en tu pata de cambio, es retirar la pata de cambio y usar esta herramienta que vamos a fijar en el mismo hilo de ajuste de la pata de cambio y vamos a ir alineando teniendo como referencia la circunferencia de nuestro ring. Vamos girando hasta conseguir que haya una distancia semejante en todo el contorno de la rueda de nuestra bicicleta. Una vez que hemos hecho esta actividad, ya podemos asegurarnos de que la pata de cambio de nuestra bicicleta está en un estado óptimo y que nos va a permitir entonces ejecutar las marchas de manera correcta. Asegúrate entonces que la pata de cambio tenga una distancia similar, semejante, en todo el contorno de tu rueda. Y luego vuelves a instalar la pata de cambio y te das cuenta que hay una alineación correcta y las marchas entonces ahora se van a ejecutar de manera correcta. Ahora bien, una multi-herramienta. Como estas será sumamente importante, los hay de varios modelos, algunas más básicas, otras más completas, algunas traen solo llaves hexagonales, otras combinan llaves hexagonales con llaves Torx, con desatornillador estrella o plano, algunos te traen tijera y una infinidad de herramientas en un solo componente. Entonces estas se convierten en unas herramientas que podemos llevarlo con nosotros en nuestros trayectos largos porque coinciden con las medidas de tornillos que tiene nuestra bicicleta, que normalmente se usa número 4, número 5 o alguna otra medida de tornillos. También tenemos esta otra herramienta que es un poco más completa que la anterior, por ejemplo, que tiene en los extremos las palancas para desmontar la rueda de la bicicleta. También te trae
un tronchacadena en el caso sea necesario, por ejemplo. Te permite entonces ajustar la diversidad de tornillos que tiene tu bicicleta en cualquier situación de emergencia que lo requieras. Ahora pasemos a esta herramienta que está dirigido al tema de la suspensión de la bicicleta. Si queremos insertar esta mariposa, este anillo de seguridad en el interior de la suspensión, con esta herramienta te va a facilitar definitivamente el trabajo, porque si es que lo hacemos de manera tradicional, podríamos aventurarnos a insertarlo un poco torcido, y eso va a dificultar al momento de ajustar el sistema de dirección totalmente, porque si es que está torcido, normalmente si tenemos un tornillo un poco corto, va a ser difícil conseguir un ajuste preciso. Pero con esta herramienta vamos a garantizar que este anillo o mariposa se inserte de manera correcta, que quede en el centro y no nos va a provocar ningún problema al momento de ejecutar el ajuste completo de nuestra dirección. ¿Cómo se usa esta herramienta? Vamos a tener que hacer lo siguiente. Tenemos las secciones, suponiendo que tenemos las secciones desarmadas, vamos a ajustar en el interior este tornillo y luego en la base con una llave Allen terminamos de ajustar totalmente. Luego esto vamos a enroscar en nuestra mariposa y ahora colocamos en la base de la horquilla e insertamos la otra sección y ahora golpeamos. El límite del golpe lo marca la base que se coloca sobre la horquilla, y de esa manera vamos a conseguir que se inserte a una profundidad correcta y adecuada para poder entonces tener el ajuste del sistema de dirección sin tener que preocuparse de que se va a insertar demasiado. Ahora pasamos a esta llave que nos permite ajustar la tensión de los radios de nuestra bicicleta. Es una llave bastante conocida y este es un modelo más comercial, pero los hay de varios modelos, varias formas, de varios tamaños, pero que realizan la misma actividad. Si necesitas enrayar un aro desde cero, o si es que necesitas realizar el ajuste de tensión, el ajuste de la alineación de tu ring, entonces esta herramienta va a ser sumamente importante para dicha actividad. Normalmente los radios de los nipples de nuestra bicicleta van a usarse la llave número 15 o la llave número 14. Esas van a ser las medidas normalmente más usadas por los nipples de nuestra bicicleta. Ya cuando se usan nipples para los rines de motos, vamos a tener entonces la medida 11 o alguna otra medida. Luego tenemos esta herramienta que nos permite corregir a los discos cuando tienen alguna deformación, alguna anormalidad. Pero es verdad que no es una actividad muy sencilla. Yo creo que si tienes la habilidad, tienes la experiencia, sí vale la pena que uses esta herramienta, pues caso contrario, lo mejor sería reemplazarlos por unos nuevos. Y entonces el proceso de uso de esta herramienta es que ubiques las partes donde requieren corregir, insertar la llave y girar hacia adentro o hacia afuera dependiendo de la necesidad, y de esa manera vas a conseguir entonces volver a tener unos discos totalmente centrados. Como digo, no es una actividad fácil. Lo más seguro es que termines estropeando más de lo que estaban, y en ese caso, pues si quieres practicar, si quieres intentarlo y conseguir obtener unos discos que vuelvan a tener un estado perfecto, pues puedes usar esta herramienta, pero lo mejor, pienso yo, es que vayas por unos discos nuevos. Pero pues ahí está esa herramienta que muchas personas lo han adquirido y seguramente les ha resultado útil. Luego, si necesitas desmontar la rueda de tu bicicleta, pues estas palancas son bastante prácticas, te permiten realizar la actividad de manera sencilla y son livianas. Eso entonces facilita el transporte y ocupan un espacio bastante pequeño. ¿Cómo se usa estas herramientas? Pues normalmente se requiere 2 como mínimo. Vamos a insertar una, luego esa se debe ajustar o fijarse en algún radio y luego insertamos la otra y vamos entonces separando el neumático del ring hasta conseguir separar totalmente, y ya luego podemos separar todo el contorno de nuestro ring. Normalmente es un proceso que con estas palancas se realiza bastante rápido. Hay algunos neumáticos que podrían complicarse y poder presentar algún tipo de resistencia, pero lo frecuente es que con estas palancas es suficiente para realizar dicha actividad. Ahora, si tienes, por ejemplo, un cuadro que requiere un cableado interno, entonces este guiador de cables es sumamente útil, porque la actividad de cablear internamente es un poco complicado.
pero con esta herramienta te va a facilitar definitivamente el trabajo, que está compuesto de un terminal y de un imán bastante potente que va a guiar desde el principio hasta el final por donde deseas que salgan los terminales de tu cable de cambio o de freno. ¿Cómo se usa esta herramienta? Lo que hay que hacer entonces es fijar el terminal de esta llave en el terminal del cable y luego con el imán vamos guiando hasta el punto de salida. Una vez que tenemos ahí, pues ya podemos jalar, separar nuevamente el terminal y continuar con el resto de cables. Si eres de las personas que requiere con frecuencia darle alguna limpieza, algún mantenimiento, algún reemplazo de retenes a tu horquilla de aire, a tu horquilla de muelles, entonces esta herramienta te va a facilitar esta actividad porque solo hay que fijar el lado de la herramienta que corresponde con la tapa y girar para ir soltando o para ajustarlo nuevamente. Otra herramienta sumamente importante, necesaria, no solo para los talleres, sino para cualquier ciclista, es un medidor de desgaste de cadena. Este medidor de desgaste de cadena te va a permitir alargar la vida útil de los componentes, reemplazar la cadena cuando sea el momento oportuno y no cuando ya todos los componentes estén estropeados. Entonces, este medidor de desgaste de cadena te permite ir viendo cuál es el porcentaje de desgaste de tu cadena y reemplazarlo cuando sea necesario. Lo que debes hacer entonces es colocar, por ejemplo, el medidor de desgaste de cadena de esta manera y luego giras en la parte superior para poder revisar qué porcentaje de desgaste tiene tu cadena. Y de acuerdo a eso, pues puedes evaluar el momento del reemplazo de la cadena o podrías todavía continuar usando la cadena. Esta otra herramienta también es importante si deseas retirar las tazas de tu dirección de la bicicleta. Esta herramienta también termina siendo bastante importante al momento de recortar el tamaño del manillar o el tamaño de la caña de tu suspensión. Si quieres tenerlo un poco más bajo, por ejemplo, tu manillar, entonces recortas el tamaño de la suspensión, de la caña de la suspensión. Si deseas retirar exceso del tamaño de tu manillar, también puedes usar esta herramienta y ajustar el tamaño. Entonces el manillar quizás está demasiado largo. Por ejemplo, si te mueves en zonas urbanas, evidentemente tener un manillar demasiado largo no te permite sobrepasar cuando hay puntos de tráfico bastante convulsionados. Tener un manillar más corto, evidentemente, entonces es más ventajoso. Con esta herramienta vas a entonces lograr conseguir recortar el exceso y tener un trabajo bastante bueno. ¿Cómo se usa esta herramienta? Simplemente elegimos el punto de corte, luego vamos girando, se va a marcar una línea, esa línea se continúa, luego en el extremo de la llave se va ejerciendo una presión progresiva. Conforme vamos girando, se va girando, ejerciendo mayor presión hasta conseguir entonces ese corte perfecto que logramos obtener. Vamos a lo siguiente. Este es un kit de purgado para frenos hidráulicos. Entonces, si tienes una bicicleta con frenos hidráulicos y tiene la necesidad de realizar la actividad por tu cuenta, podrías adquirirlo para poder entonces tener a tono a tus frenos hidráulicos. Y el proceso es bastante sencillo. Colocamos, normalmente este kit te va a traer estos elementos. Se coloca la base, el recipiente para el líquido hidráulico en la maneta y luego en la base inferior del caliper insertamos el depósito y vamos a ir entonces reemplazando el líquido hidráulico hasta conseguir tener totalmente un líquido nuevo dentro del recorrido de nuestros frenos hidráulicos y nos aseguramos que tenga la presión necesaria, sacamos todo el aire y dejamos entonces a tono nuestros frenos. Una vez que terminamos este proceso, retiramos el depósito de la base de nuestro caliper, retiramos el depósito de líquido hidráulico de nuestra maneta, finalmente colocamos los tornillos de seguridad en la maneta de freno, en el caliper y ya tenemos entonces purgado nuestros frenos hidráulicos y vamos a tener unos frenos bastante precisos. Otra herramienta sumamente importante, necesaria al momento de retirar o instalar los pedales de nuestra bicicleta, es una llave plana como estas. Es mucho más práctico usar una llave plana como estas para los pedales, porque en algunos casos sí hay pedales que te permiten usar cualquier llave de boca que son un poco más anchas que estas, pero la gran mayoría de los pedales normalmente requieren de una llave plana delgada como estas para realizar el trabajo. Entonces, si es que tienes la necesidad de realizar por tu cuenta este trabajo, lo mejor sería que te consigas una llave como estas. Los hay de varios modelos, no necesariamente este modelo en específico, sino que cualquier llave plana para pedales es mejor que cualquier llave de boca. ¿Cómo se realiza el trabajo? Si quieres soltar los pedales, vas a girar hacia atrás
y de esa manera vas a ir soltando. Si quieres ajustar los pedales, vas a ajustar hacia adelante y vas a conseguir entonces tener los pedales totalmente fijos. Luego usamos este kit de instalación de anillo de horquilla y con unos pequeños golpes ya vamos a insertar y dejarlo fijo. Una vez que hemos insertado, entonces el anillo de seguridad estará listo para poder instalar todo el sistema de dirección de tu bicicleta, ya sea para una dirección cónica o para una dirección recta. El proceso de esta instalación de anillos de seguridad en tu horquilla recta o en tu horquilla cónica es de esta manera. Colocamos el anillo, evidentemente un poco de lubricación en la base, y luego colocamos el anillo, luego el kit de instalación, que lo colocamos de esta manera, colocamos así y con otra sección vamos a ejercer pequeños golpes y finalmente ubicamos en el punto que requerimos el anillo para poder instalar. Esta otra herramienta que termina siendo también importante si es que necesitamos instalar sistema de dirección de nuestra horquilla o también si es que requerimos instalar los sistemas de ejes sellados, los integrados. Entonces esta herramienta te va a permitir realizar el trabajo sin estropear los componentes, pero realizando una instalación totalmente buena, evitando, por ejemplo, la instalación mediante los golpes. Si bien es cierto, se puede usar un martillo de goma para ejercer menos daño a los componentes, pero con esta herramienta entonces el trabajo va a ser mucho mejor. ¿Cómo se usa esta herramienta? Lo que hay que colocar entonces es las tazas integradas o semi-integradas de nuestra dirección y luego vamos a ir ejerciendo presión hasta conseguir llevarlo a su lugar. Y de esa manera, sin ejercer ningún tipo de golpe, podemos instalar nuestra dirección. Llegamos entonces al final y estamos agradecidos por tu apoyo incondicional. Y si aún deseas apoyarnos un poco más, déjanos un comentario, un me gusta o compártelo y suscríbete para estar atento del contenido que vamos subiendo cada semana. Además, puedes dejar tus anécdotas, aportes, dudas o consultas abajo en los comentarios que lo vamos a leer atentamente. Gracias infinitas. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.